El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Señores, Evangelio de Juan. Vamos que hoy liquidamos el primer capítulo, estamos en la parte número 5 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Repasamos, esta es la última clase que voy a hacer el repasito de todos los días, para que nos quede claro. El repaso que nos dice que el propósito por el cual el apóstol Juan escribió este Evangelio era para que nosotros, al leer el Evangelio, creamos que Jesús es el Hijo de Dios y al creer en Jesús tengamos vida eterna. Ese fue el propósito con el que Juan escribió el Evangelio. ¿Sí? Y ahí está el cuadro. Primero leemos el Evangelio de Juan, creemos en Jesús como el Hijo de Dios y eso nos permite tener vida. Luego habíamos dicho que el Evangelio de Juan, para demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos ofrece varias evidencias y una de esas evidencias eran 8 señales, 10 afirmaciones que Jesús dijo de sí mismo y 15 enseñanzas que ya en algún momento van a llegar. No sean impacientes. Ya estudiamos el prólogo de Juan, del primer versículo al versículo 18 del primer capítulo, ya vimos el prólogo del libro, estuvimos conversando largamente acerca del verbo y por qué al Señor Jesucristo se lo llama verbo, ¿sí? Y vimos que el verbo siempre estuvo junto con Dios, el verbo es Dios, pero también estaba con Dios y hablamos acerca del concepto de la Trinidad. Habíamos dicho que el verbo es uno con el Padre, es eterno, y ese verbo eterno se hizo carne, se hizo hombre, ¿verdad? Esto era muy importante en la época de Juan para contrarrestar aquellas doctrinas que habían surgido algunos años después de la ascensión de Cristo, diciendo que Jesús en realidad no había venido con un cuerpo de verdad, sino que era toda una ilusión, era una tuna. No es que de verdad lo habían crucificado, ni es que de verdad había muerto, era todo un holograma. Habían doctrinas que decían eso al principio del siglo I, los gnósticos, los docetistas. Entonces, Juan, cuando escribe el Evangelio, especialmente hace énfasis en que Jesús vino como persona. El verbo es, a su vez, una persona distinta del Padre, porque Juan dice que el verbo era con Dios, y el verbo es un ser divino, por eso dice el verbo era Dios. Entonces, todo esto nos permitió entrarnos en el tema de la Divina Trinidad y también en cuán importante que es el concepto de la Trinidad para que efectivamente exista la salvación. Hoy nos toca bichar Juan capítulo 1 desde el versículo 19 hasta el final del capítulo para ir guiando el primer capítulo y vamos a descubrir que desde el versículo 19 hasta el último versículo, que es el 51, nos relata 4 verdades acerca de Jesús, que es de lo que vamos a hablar en esta noche. No vamos a leer desde el 19 al 51, son como 30 versículos, ¿okay? Vamos a ir leyendo algunos nada más, pero vamos a ir sacando muy buenas enseñanzas de cada uno de ellos. Después ustedes, si quieren, leen todo el capítulo 1 para afianzar lo que vamos a estar charlando hoy. Pero punto número 1 nos dice que Jesús es el mensaje de sus mensajeros. Nosotros somos los mensajeros y nuestro mensaje es Jesús. Así que vamos a leer Juan 1, del 19 al 23. ¿Tenés Juan 1 ahí? Tengo. Del 19 al 23, léelo, a ver. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí está. Miren qué interesante esta declaración. Este es Juan el Bautista que está hablando, no es Juan el que escribió el Evangelio, Juan el Bautista. Y miren qué interesante que es esto, porque yo ahí resalté, no sé si ustedes llegan a verlo, pero yo resalté la palabra ¿quién eres? Y la palabra ¿qué dices de ti mismo? ¿Ok? Resalté esas 2 palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se pueden pasar toda una vida para tratar de responder estas 2 preguntas y no lo logran. ¿Verdad? Pero Juan, el Bautista, respondió a estas preguntas en 2 segundos. Le preguntaron, ¿vos quién sos?
¿qué decís de ti mismo? Eso habla de una seguridad que tenía Juan el Bautista acerca de su identidad. Tenía bien en claro quién era él y cuál era su función. A veces pasa en la vida de las personas que pueden ser adultas, pueden pasar los años y no saben quiénes son, no saben para qué están, no saben qué decir de sí mismos. ¿Sí? Pero Juan el Bautista responde con claridad: yo soy el mensajero. ¿No? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y como se los comenté la vez pasada, y se los vuelvo a comentar acá, en aquella época, cuando el Bautista habla, cuando un rey tenía que visitar una ciudad, enviaba un mensajero 3 o 4 días antes, que fuera avisando en la ciudad: miren que va a venir el rey. Entonces la gente en la ciudad empezaba a preparar la cuestión, ¿no? Arreglaban la plaza que estaba media mal, levantaban aquel basurero, arreglaban esto, lo otro, más o menos, porque va a venir el rey, va a pasar por acá, hay que organizar la caravana, hay que salir a hacerle viva viva, ¿no? Entonces la gente se preparaba. El mensajero que venía y decía el mensaje: miren que viene el rey, no era más que el mensajero. El rey venía después, venía atrás. Y esa es la misión que Juan el Bautista cumplió. Él venía predicando y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y venía anunciando la llegada del rey, que el rey era Jesucristo. Entonces él tiene muy claro: yo no soy el Cristo. ¿No ven que le preguntan: ¿vos sos el Cristo? No. ¿Sos Elías? Tampoco. Confesó y no negó, dice, confesó: yo no soy el Cristo, yo soy el mensajero. Y también pasa así en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos los mensajeros. Cada uno de nosotros, en los distintos roles que nos toque, en las distintas funciones que cumplamos, algunos predicando, otros con su trabajo, otros con la música, otros con la pintura, otros en lo que sea, los que somos hijos del Señor somos los mensajeros de Cristo. Y Jesucristo es el mensaje que nosotros venimos a dar. Esa es nuestra identidad y tenemos que tenerla clara. Porque esto nos ayuda a darle valor a nuestra vida. Hay muchas personas que tienen la autoestima muy baja, creen que no sirven para nada, que no valgo nada, no sé para qué estoy acá, para qué me trajeron mis padres, etcétera, etcétera. Pero si vos tenés una identidad firme, una identidad clara, vos sos un mensajero de Jesús. Vos tenés un mensaje poderoso, que no es un mensaje cualquiera, no es una palabra cualquiera, es una persona, es Jesucristo, y tenés para comunicársela a la gente, para bendecir la vida de las personas. Bueno, cuando eso es así, entonces eso le da valor a nuestras vidas, porque tenemos un propósito, tenemos una razón de haber nacido y de estar acá, que es comunicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y eso le da valor a nuestras vidas, principalmente pensando en aquellas personas que no le encuentran valor a la vida, que no saben para qué están, o que sienten que no sirven o no valen para nada. Pero también, cuando las personas se van al otro extremo, el tener una identidad clara sirve para evitar que el orgullo obra en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no somos más que el mensajero, el mensaje de Jesucristo. Somos simplemente los mensajeros. El rey es otro, el importante es otro, ¿verdad? Y eso es importante porque a veces las personas tienen demasiada autoestima, entonces si les va muy bien, si recogen algunos éxitos, si les ha ido bastante bien en la vida, tienden a creérsela más de lo que es debido, ¿no? O creer que son unos cracks, etcétera. Bueno, no. No somos, ninguno de nosotros es un crack, ni está por encima de nadie. Somos todos mensajeros, todos mensajeros. Amén. Ni somos unos pobres gusanos que no valemos nada, ni tampoco somos la gran cosa para andar con la nariz repingada. Somos los mensajeros. Una identidad clara, entonces. Que podamos nosotros responder cuando se nos pregunte: ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué dicen de ustedes mismos? Que podamos dar una respuesta contundente, clara, rápida. Somos mensajeros de Cristo. Luego podemos ser otras cosas que también nos identifican, pero somos mensajeros de este mensaje. Y Jesús es el mensaje que nosotros hemos venido a dar, y ahí está el ejemplo de Juan el Bautista. Segunda verdad que nos revela este capítulo de Juan: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan 1:29. El siguiente día dio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es ustedes tienen que pararse en aquel entonces cuando pasó esto, porque esto es un evento fantástico. Está Juan el Bautista predicándole a los judíos, diciéndole: arrepiéntanse, que el reino de los cielos ha llegado, etcétera. Y de repente aparece Jesús y dice: ahí está del que vengo hablando, es ese que está ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente se vio sorprendido. ¿Por qué? Porque siglos y siglos y siglos
en los cuales los judíos sacrificaban corderos, ¿sí?, para pedir perdón por sus pecados, ¿sí?, y año tras año tenían que realizar los sacrificios porque los sacrificios estaban así instituidos que se tenían que hacer periódicamente, porque eran una señal del Cristo, eran una señal de que iba a venir, era una señal que anunciaba, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo, pero que no limpiaba pecados. Los sacrificios que hacían los judíos mediante la ley de Moisés no limpiaban, no quitaban el pecado, solamente lo recordaban. Servía para que las personas fuesen conscientes: soy pecador y tengo que transferir mi culpa a este animal que va a morir en lugar mío, porque era la enseñanza. El pecado trae muerte, la paga del pecado es muerte. ¿Quién va a morir? Bueno, va a morir este animal en mi lugar. Por eso a los sacrificios, a esos animales se llamaban víctimas, ¿verdad? Tomaban el lugar de la persona. Esto se hace así desde el principio de los tiempos. Cuando Adán y Eva pecaron, lo hizo el mismo Dios, que sacrificó un cordero del cual obtuvo las pieles que les dio. Después, Caín y Abel también sabían que tenían que presentar sacrificios delante de Dios, y si el sacrificio no tenía sangre derramada, no valía. Por eso el de Caín estuvo mal. Abraham también lo hacía, Noé cuando salió el arca lo hizo. Todos sabían que tenían que sacrificar un cordero para recordarse que eran pecadores. David le dice que Job sacrificaba uno todos los días en nombre de sus hijos para que sus hijos se acuerden de que eran pecadores. Entonces, de repente, aparece Juan el Bautista y dice: y ahí está el Cordero de Dios, ese va a quitar el pecado del mundo. Y pudo haber sido una sorpresa, porque los corderos hasta ese momento eran corderos. Claro. ¿Sí? Hacían be. Y ahora el cordero resulta que es un ser humano. ¿Qué cosa? Se pudo haber generado una consternación. Lo cierto es que el profeta Isaías ya lo había profetizado en Isaías 53 o 54, ahora se me escapó, cuando dice: como un cordero fue llevado al matadero y tomó nuestro lugar, etc. Es decir, ya estaba profetizado que el Mesías, que el siervo del Señor, iba a ser sacrificado como un cordero. Pero lo que estaban viendo en ese momento no tenía ningún precedente, y creo que nadie se hubiera imaginado que una persona era la que iba a morir por todos nosotros en lugar de un animal. ¿Sí? Así que ese día, cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo, ¿sí?, los primeros discípulos de Jesús quizás no entendieron plenamente el significado de esas palabras, pero a lo largo de los siguientes años, mientras el ministerio de Jesús iba avanzando, fueron comprendiendo cada vez más esa verdad. ¿Sí? Como les dije, Dios había permitido el sacrificio de animales. La sangre de un animal mostraba que se había pagado una pena de muerte por el pecado. El animal era un sustituto que moría en lugar del ser humano. Y los que intentan acercarse a Dios sin un sacrificio de sangre no están tomando en cuenta sus pecados. ¿Sí? Por eso el sacrificio de Caín fue reprobado cuando trajo solamente legumbres. Porque cuando una persona se acercaba a Dios sin un sacrificio de sangre, no estaba tomando en cuenta sus pecados. O sea, se estaba creyendo que no tenía ningún pecado por el cual pedir perdón. Por eso traje fruta. ¿Está? Entonces allí hay un acto de soberbia de parte de Caín, hay un acto de altivez. Si yo no tengo por qué sacrificar un animal delante de Dios, porque yo, ¿qué hice? No hice nada. Bueno, así le fue. Ahora, lo interesante es que nosotros creemos que Dios es real, Dios existe. Nosotros tenemos un problemón enorme que es el pecado, que nos separa de Dios. Es un problemón, no tiene solución para nosotros, no lo podemos solucionar. De hecho, Jesús dice, miren que tampoco es, es algo muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y de repente el mismo Dios formula la solución para que nosotros podamos resolver ese problema y acercarnos a Él. Y el mismo Dios se hace carne y se ofrece el sacrificio por cada uno de nosotros. Muere para que nosotros podamos tener vida. Esto hace al cristianismo distinto a cualquier otra religión del planeta, porque no hay ninguna religión del planeta donde su máximo líder, su divinidad, haya muerto por sus hijos. No hay líder religioso. No hay divinidad que la humanidad haya podido inventar que haya venido a morir por cada uno de nosotros. Sí han habido muy buenos líderes a lo largo de la historia, sí han habido muy buenas personas referentes, grandes pensadores, podemos mencionar muchos, podemos mencionar Confucio, podemos mencionar, no sé, el Dalai Lama, Buda, podemos leer los escritos de las religiones orientales y inspirarnos, ¿verdad?
Podemos inspirarnos en muchos buenos líderes y muchas buenas personas que han habido sobre esta tierra. Sin duda que eso podemos usarlo de inspiración para ser mejores personas, para aprender. Pero nada de eso va a resolver el problemón que tenemos, ¿verdad? ¿Y cuál es el problemón que tenemos? ¿Cómo se llama el problemón que tenemos? El diablo. No, pecado. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Se llama pecado el gran problema que tenemos. Necesitamos mucho más que un buen líder, mucho más que un buen ejemplo. Necesitamos un Salvador. Y eso fue lo que el Señor nos vino a dar. Así que ahí está el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Tercera verdad acerca de Jesús. Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. Cuando Jesús salva a un creyente del pecado, el Espíritu Santo entra en esa persona con nueva vida. Amén. El Espíritu Santo vive en todos los seguidores de Jesús. Amén. Repitan conmigo, el Espíritu Santo vive en mí. El Espíritu Santo vive en mí. Santo vive en mí. Amén. Eso dice Romanos 8:9. El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros que hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero hay algo más. Así hay una vida más plena en el Espíritu que comienza cuando Jesús bautiza a un creyente en el Espíritu Santo. Amén. Allí en Juan 1:32 al 34, que ahora no lo vamos a leer, el bautista dice, yo los bautizo con agua, pero viene uno que los bautiza con Espíritu Santo y fuego. El bautismo en el Espíritu Santo es esa experiencia que vivieron los apóstoles y los discípulos en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo no solamente vivía dentro de ellos, sino que los impulsaba a salir y a predicar el Evangelio. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, en lecciones anteriores, acerca de que el Espíritu es el que nos da el poder para testificar, el que nos da el poder para hablar. La Biblia cuenta, en Juan capítulo 20, por ahí, ahora no me acuerdo muy bien, pero seguramente lo vamos a ver más adelante, que Jesucristo luego resucitado se presenta frente a sus discípulos y dice que sopló en sus discípulos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero esa no fue la experiencia de Pentecostés. Después Jesucristo ascendió, pasaron algunos días y luego vino la experiencia de Pentecostés cuando el Espíritu los impulsó a salir a hablar acerca de Jesucristo y les dio la capacidad de hablar otros idiomas y luego el Espíritu Santo ha utilizado ese don en la iglesia para que las personas no solamente hablen un idioma que no habían aprendido para comunicar el mensaje, sino idiomas angelicales. Amén. Así lo expresa el apóstol Pablo. Lo que nosotros llamamos el hablar en lenguas o lo que la academia llama la glosolalia. Pero en Juan 20, el Espíritu Santo entró en la vida de los discípulos. El Señor Jesús se los impartió. Pero la experiencia del bautismo, el Espíritu Santo vino después. Así también en la vida de cada uno de nosotros, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vive y mora dentro de nosotros. Pero viene luego la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Viene luego la experiencia donde el propio Señor Jesucristo nos hace pasar a un nuevo nivel, a vivir una nueva experiencia con el Espíritu Santo. ¿Amén? Eso ocurre cuando el Señor quiere. En la vida de cada uno de nosotros ha ocurrido en momentos diferentes. Algunos muy rápido y otros más lento. Algunos se acuerdan del primer día que hablaron en lengua. ¿Cuántos se acuerdan del primer día que hablaron en lengua los que hablan en lengua acá? A ver, Edel. Yo tampoco me acuerdo. Estaba distraído. Sí, claro. Queda ¿Te acordás de tu experiencia cuando fuiste bautizado en el Espíritu? Y decía, es inolvidable. Contame algo, contanos algo. ¿Cómo fue? ¿Te acordás? Bueno, cuando estaban enseñando que podíamos recibir el bautismo del Espíritu Santo en un tiempo donde se estaba buscando, y bueno, lo buscaba, ¿no? Lo buscaba desde que lo busqué, que quise tenerlo, como vos decís, viene cuando el Espíritu de Dios, Jesús te bautiza cuando te quiere, cuando nuestro corazón está preparado, ¿no? Por otra parte. No es que sino porque muchas veces va preparando nuestro corazón. Y demoró un año, estuve orando y clamando por el Espíritu de Dios. Y bueno, gloria a Dios, fue lindo porque nadie oró por mí en ese momento. No hubo ninguna clase de manipulación, no hubo ninguna clase de cosas raras. Simplemente estábamos orando. En un culto antes se usaba que había reuniones de oración donde nos arrodillábamos y cada uno oraba, ¿no? Como un culto, pero de oración. Y entonces estaba orando y
En realidad no, ni siquiera estaba pidiendo por el bautismo del Espíritu Santo, sino para que el Señor me limpiara, me santificara, para poder servirle. Bueno, cuando me levanto empiezo a dar gloria a Dios, y cayó el poder de Dios sobre mi vida, y comencé a hablar obviamente, ¿no?, en nuevas lenguas, pero no era, no, muchas veces escucho, se me durmió la lengua, se me durmió esto, empecé a hablar algo que no sabía. Yo, si me pasa eso, llamo al doctor Canto y pido que me está dando una CB o algo. No, fue el amor de Dios, fue la persona de Cristo, se me abrió el cielo, pude ver al Señor, realmente pude entender la realidad de Dios. De ahí ya nunca más pude dudar que Dios era real. Ya no pude dudar, puedo dudar si Dios va a obrar en esto, en otro, porque me puede faltar fe en una cosa, en otra, pero jamás pude dudar que Dios sea real, porque realmente la persona de Dios cayó sobre mi vida. Salí de ese lugar, parecía que iba flotando, pero sobre todo el gozo del Señor y el amor de Dios. Comencé a amar a los hermanos de una manera. Obviamente uno va a la iglesia y uno viene de diferentes situaciones sociales, clases sociales, aún niveles intelectuales. Bueno, no, la iglesia se junta muchas veces, todas las personas nos unimos, y uno puede decir, bueno, hay personas en la iglesia que yo digamos, no sería compatible, pero el amor de Dios comenzó a brotar, que realmente pude amar a todos los hermanos, sentirlo como mis hermanos, era tremendo. Quizás mis amigos, tenía amigos que no eran cristianos, que eran como hermanos, que realmente nos queríamos mucho, que eran de la infancia, pero personas que no eran cristianas. Realmente comenzó a romperse todos los lazos, y el amor y la unión hacia aquellos hermanos que también tenían el Espíritu Santo comenzó a brotar. Y realmente esa es la experiencia, ¿no?, que pude vivir del bautismo del Espíritu Santo, y sobre todo el poder para poder testificar. Quería hablarle del Señor a todo el mundo, no tenía miedo, a todo el mundo le hablaba del Señor, era algo que brotaba, como dice Jesús, una fuente de agua viva. Había vida dentro de mí, todas las cadenas se habían roto, podía, como digo, conocer al Señor de una manera maravillosa, y por eso cuando enseño el bautismo del Espíritu Santo lo enseño de esta manera, ¿no? Y está bien, cada uno tiene sus propias experiencias, pero es la persona del Espíritu, es Dios mismo entrando a nosotros de una manera especial de poder. Nos llena de sabiduría, nos hace, sobre todo nos revela la persona de Jesús. Ya no es una teología, ya no es algo, sino que lo conocemos y es más real que las personas que están a nuestro lado. Esa fue la experiencia, y bueno, por eso digo, lo recibí a los 15 años de edad, y es como si lo viviera hoy mismo, porque fue una de las experiencias más hermosas que he podido vivir, de todas las experiencias lindas que he podido vivir en mi vida, es la más hermosa que he vivido, y la verdad que luego uno tiene que seguir buscando la presencia de Dios para llenarse. Obviamente Dios nos renueva en esas experiencias, porque podemos enfriarnos y podemos, lamentablemente he conocido muchos hermanos, amigos aún de ese tiempo que recibieron el bautismo y bueno, se apartaron, se fueron, pero cuando uno lo sigue teniendo vivo en el corazón, es una de las cosas más, y sobre todo una de las cosas más necesarias, imprescindibles. Yo la verdad digo, no hubiera podido resistir muchas tentaciones, muchas cosas, sobre todo que era joven en ese tiempo, que ahora soy obviamente casi igual de joven, pero digamos que en ese tiempo era muy difícil. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo, recibir el bautismo del Espíritu Santo me ayudó a poder vencer. Eso es otra de las cosas que más nos ayuda, ¿no? Porque no hay placer más, cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo no existe otro placer más grande. Entonces el pecado puede dar placer, sin duda, el pecado da placer, pero realmente ahí uno recibe un placer más grande, que bueno, ahí decide, ¿no?, si seguir al Señor o no, pero no existe un placer más grande que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso lo aliento a cada uno de poder buscarlo, de poder anhelar esto con todo su corazón. Una de las cosas que yo hice era, como digo, estaba orando para que el Señor me limpiara, me santificara. Nadie me manipuló, nadie me dijo, decir, toco. Nada de eso, que la verdad
yo respeto esto, pero Emanuel hace un tiempo atrás, cuando hablaba hace unos años, el año pasado, el otro, que hablaba de las charlas de Job, y en cierta oportunidad dijo que había cosas que a veces se enseña y que rayan la herejía o rayan la blasfemia. Y es cierto, hay cosas que no. Yo sé que, y decía Manuel, pero el Señor nos conoce y tiene misericordia, ¿no? Yo veo cuando se ministra el bautismo del Espíritu Santo de una manera que digo, wow, raya cada cosa, pero el Señor tiene misericordia y entiende, ¿no? Pero no es decir glo, tirarse y empezar a temblar y caer sobre el piso, es recibir la persona de Dios, se te abre el cielo. Jamás podés volver a ser la misma persona. Esa fue la experiencia que recibí cuando recibí. Amén, amén. Amén. Lo tiene que buscar, búsquelo en el baño, en el lugar donde esté, o sea, porque el Señor ve la intención y el Señor va a bautizarlo en cualquier lugar, capaz que va en un ómnibus, capaz que va en el auto, o sea, obvio que va a frenar antes y va a quedarse al costado y el Señor la va a bautizar y va a ser la mejor experiencia de su vida. Amén, Amén. amén, amén. Muchas gracias. Gracias a él. De verdad, muchas gracias por ese testimonio. Sí, el bautismo en el Espíritu Santo es una muy linda experiencia, ¿verdad? Es una experiencia que la brinda el mismo Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Y lo interesante y lo que la hace genuina es que no tiene fórmulas, ¿no? Eso es lo importante. No es ¿cómo hago para recibir el Espíritu Santo? Tampoco es quiero recibirlo por la novedad, todo el mundo habla en lengua y dice bla, 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 y yo nunca nada. Tampoco significa que soy menos espiritual porque no lo recibí, Claro. ni cosas por el estilo. Pero, porque por ejemplo, a algunas personas se acuerdan del primer día que hablaron en lenguas, otras no. En el caso mío, yo por ejemplo no me acuerdo, porque yo durante mucho tiempo me frustré bastante queriendo recibir el bautismo del Espíritu Santo, atravesando algunas experiencias como las. Yo me río porque las que cuenta de él, ya sé perfectamente a qué se refiere, ¿no? Tenemos ahí un pasado en común con él, también de gente muy, muy bien, muy querida, muy, muy genuina, pero que bueno, utilizaba como ciertos métodos o cosas por el estilo. Era muy usado por el Señor igual. Hay muchas personas que recibían el bautismo del Espíritu Santo de forma genuina, verdadera, pero había otras que terminaban frustradas, ¿no? De repente, si vos vas a un determinado local, dices, bueno, este pastor se dedica a eso, este pastor ora y todo el mundo recibe el Espíritu Santo, y vos vas, y están todos ahí, son 20, 30, ¿no? Bla, 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 una cosa y vos no te sale nada, Claro. terminaron frustrados, mal. Sí. Hasta que un día dije, bueno, hasta cuando el Señor quiera. Y después, y hace mucho tiempo, me encontré que estaba orando y que estaba hablando en lenguas y no me daba cuenta. Y ya lo venía haciendo y que no me daba cuenta, que quedó como algo muy natural que se incorporó en la oración de cada uno de nosotros. Así que qué bueno que cada uno de nosotros, los que aún no hemos recibido el Espíritu Santo, lo anhelen, porque el Señor, en el momento en que entiende que es indicado, lo da. Y cuando lo da, hay que dejarlo fluir. Amén. Y sobre todo es una experiencia que hay que procurarla todos los días si fuera posible, porque la Biblia enseña que el que profetiza edifica a los demás, ¿verdad? Porque el que da una palabra de profecía, los demás la escuchan y son edificados, porque entienden lo que está diciendo, ¿verdad? Pero el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, ¿verdad? El que habla en lenguas no entiende, quizás, algunos sí, pero no entienden lo que está diciendo, porque el espíritu de uno está hablando con el espíritu del Señor. Y eso se edifica, nos edificamos a nosotros mismos. Contribuye a nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, a veces no tiene evidencias visibles, ¿verdad? A veces no tiene evidencias de primera mano, ¿sí? De cómo puede ser que esto me edifique, pero la Biblia enseña que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Por eso también la Biblia establece algunos órdenes, como, bueno, que decía Pablo, prefiero que profeticen antes de que hablen todos en lengua, porque si están todos hablando en lenguas, todo, el que está hablando macanudo se edifica a sí mismo, pero el que no está hablando queda ahí, ¿verdad? Sí, pero si profetizan, se edifican todos. Así que bien, nos hemos desviado del tema un poquito, pero es importante hacer la aclaración. Si hay alguien que quiere preguntar algo acá ahora acerca de esto, antes de que pasemos al punto 4, es el momento de... Hay que hacer un Zoom exclusivamente de esto, me encantó. Bueno, esto se trata luego del bautismo, ¿está? Cuando se bauticen y salen del agua, los junta el apóstol a todos en una ronda y les da una buena paliza a todos y terminan todos hablando en lengua.
Amén. No, porque No, sin duda, lo que dijiste recién, lo que dice, que está, sí, lo que dice Viviana está muy bueno. Sería muy bueno tener una charla especial sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre todo la experiencia sobre esto, sería muy bueno, sí. no, lo que dijiste recién, que pueden haber 20 que están así, dijiste glo, 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 y vos esperando a ver que a vos que te sale no te sale nada. Y es como un poco cuando uno va a la iglesia y ves que uno se cae, otros se desmayan de risa, otros no, y a Sí. uno no le pasa nada. Digo, ¿qué tengo? Sí, no, ¿Por no qué yo tenés nada, no? no tenés nada. A Porque a mí mí a veces. ¿por qué el pastor me hizo así? Yo no me fui para atrás. No, yo me fui para atrás 2 veces en la vida, creo. No sé, no pasa nada. Entonces la pregunta es, ¿puse resistencia? No sé, no, hay quien, yo personalmente creo que a la presencia de Dios no se resiste nadie. ¿Verdad? Yo Inconsciente creo que no se también. resiste nadie. No sé, el Es que verdad, tiene bueno, ganas de resistirse, no lo hace. Si estás Pero, concentrado, no te es verdad, resistes. no, yo Cuando cae por la presencia ejemplo, de Dios, cuando cae la sí, presencia de Dios no te puede resistir, ¿viste? Pero y a veces uno se cae por la presencia de Dios, y a veces lo reconozco, me he caído por pierna, porque si no queda pegado el predicador y entonces, bueno, está, ¿qué se le va a hacer? A veces uno hace, pero menos mal, pero a veces la presencia de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Y qué bueno que hay hermanos atrás para sostenerte, qué horrible es cuando uno está confiado que hay alguien atrás y no hay nadie atrás para poder sostenerte. Eso ¿Pero es en serio te terrible. tiraste a propósito alguna vez? Menos mal que siempre hay algún hermano que te agarra, porque si no es un peligro. Así que verifique si hay alguien atrás. Yo vi que el llama estaba atento atrás de la gente. no, hay un chiste que cuenta que sí, hay gente que como es, que se tira porque le da lástima al predicador, no se le tiró a nadie, se tira. Ah, es un chiste. Sí, yo, por ejemplo, nunca. Se me habré caído 1 o 2 veces. Bueno, tengo un sermón que prediqué esto hace como 3 años, después yo se los paso. Pero sí, yo era una persona que en algún momento me frustré mucho por eso mismo, porque no me pasaba nada de lo que le pasaba a todos los demás. Claro, ¿verdad? eso. Y hasta el día de hoy me sigue sin pasar muchas cosas que le pasa a los demás. Yo veo que hay gente que tiembla, que grita, que llora, que se ríe. Pero quedé como borracho en las piedras, fue un retiro. Está voy hablando en entonces. lengua lo que pasa. Sí, Voy al Toto. terminé hablando en lengua y tuve más o menos como 20 minutos Qué lástima que no está el Toto. riéndome y no paraba, no paraba, hasta me dejaron solo ahí riéndome y después me levanté y a partir de ese día mi vida cambió. Fue cuando tomé la decisión de ir a perdonar a Salaberry, al policía, a pedirle perdón por todo lo que le hacía el policía cuando estaba preso. Tomé varias decisiones importantes ahí en mi vida que han dejado huella en mi vida y me han llenado el espíritu y bueno, por eso alabo al Señor y danzo y gozo, y eso es el Espíritu Santo en mí. Tremendo. Amén. Bueno, ¿alguien más dice algo? No dijo nada en serio, ¿verdad? Sí, no, fue en serio. ¿En serio? No, sí fue en serio, sí fue aquella experiencia en la piedra con el Toto, el suegro de él, sí. Sí, ahí va, estaba el Toto, no me acordaba. El Toto, sí. Lástima que no está acá el Toto, si no te cuento. Sí, fue tremendo. Sí. Es como, quedé como borracho, lleno el espíritu y me reía mucho. Si yo puedo contar algo. A ver, sí, hola. Claro, cómo no, adelante, Jenny. ¡Hola, Jenny! ¡Hola, Jenny! Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Jenny. Cuando recibí el Espíritu Santo, estaba, me acuerdo, en una iglesia de este pastor Albert y Teresita. Y era un regocijo, una paz. Me revolcaba riéndome y hablando en lenguas, impresionante era. Como decía Edel, ¿no? De que viene esa renovación, de que uno tiene ganas de predicarle a todo el mundo, yo qué sé, de hablarle, o sea, como que viene una libertad tremenda, ¿sí? Me pasa ahora cuando viene y me pone en mano, me viene un gozo, una paz impresionante. Me pasó ahora, ¿no? Cuando ministró el viernes el pastor también, o sea, que me viene ese gozo de reírme, es algo espontáneo, ¿no? Que realmente es buenísimo. Y eso nos renueva, realmente nos renueva y nos levanta. ¿Hablaste en lengua, Jenny? Sí, claro, eso es lo que estoy comentando. No me acuerdo cuando estaba en la iglesia del pastor Albert y Teresita Albert Conrado, no sé si alguno los conoce. Ahí sí, conozco, sí, que recibí en una reunión de Pentecostés o así. Pero el pastor Albert falleció, ¿no?
Hace años, hace mucho, Sí, hace años, falleció. sí. Pero Claro, Teresita la pastora está viva, tiene como 80 y pico de años. Yo a veces la llamo. Vos la conociste de él, capaz que sí, cuando estabas en Misión sí, Vida. la conocí en Ciudad Vieja. Estaban en Ciudad Vieja, no sé si estará más ahí. Ella sigue ahí en la Ciudad Vieja, sí, ahí Muy bien. está en Buenos Aires, Jan Cyber. Sí. No, es interesante el tema de hablar en lenguas que, no, las lenguas, a veces uno, como digo, Un muchas idioma veces. que el enemigo no lo entiende, ¿verdad? Que el diablo no lo entiende cuando hablamos lengua. No, uno puede a veces puede llegar por fonética, no se emociona, pero el don de lengua lo que hace es poder edificarnos, como decía Manuel, nos edifica, ¿no? O sea, uno sale edificado. Uno para poder explicarlo es como cuando, por ejemplo, no sé, quizá ahí las madres que cuando tuvieron su primer hijo, ¿no? Y tenían ese hijo en la mano y tenían tanto gozo, tanta alegría, ¿no? O situaciones que te dieron tanta alegría que uno dice, no sé cómo expresarlo, no tengo palabras. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando hablamos en lengua, que ocurre algo en nuestra vida tan grande y también Dios, el Espíritu Santo está orando por nosotros que no tenemos palabras. Entonces, el Señor usa un idioma, pero especial, ¿no? Pero sobre todo es que tenemos que salir edificados, ¿no? Si uno dijo glo, pero sale siendo la misma persona, bueno, quizás lo tiene que rever eso, ¿verdad? Tiene que reverlo. Pero cuando uno realmente habla lengua es para poder edificar, ¿no? Uno, si estaba angustiado, sale libre. Si uno no podía perdonar, como dijo Yamandú, uno sale a perdonar. O sea, tienen que ocurrir cosas para que realmente eso sea verdaderamente genuino, ¿no? Y bueno, sí, uno puede entenderlo. Yo cuando recibí el bautismo del Espíritu la lengua, pude entenderlo, ¿no? Pude entender lo que estaba hablando y lo que otros hablaban también. En ese tiempo, en la iglesia donde estaba, se usaba la interpretación de lenguas, que es diferente a la profecía, ¿no? Que alguien habla en lengua y alguien interpreta, que dice Pablo, ¿no? Justamente que si se habla en lengua, que por lo menos alguien interprete en medio de la congregación para que todos sepamos lo que está hablando. Si no, es algo privado, ¿no? Pablo decía que hablaba mucho en lenguas, pero lo hacía de una forma privada y no quizás en la iglesia prefería profetizar o si no interpretar en lengua para que todos pudiéramos poder entenderlo, ¿no? Y bueno, yo podía entender lo que hablaba, ¿no? Pero bueno, ese es, ¿no? El don de lengua es esto, para poder edificarnos, nos cambia, nos transforma. Si no nos edifica, bueno, revémoslo, qué es lo que estamos pasando para poder identificarlo, ¿no? Correctamente. Bueno, sí, si ustedes prestan atención, el apóstol Miguel, nuestro pastor, habla bastante poco en lenguas. Pero cuando habla, agárrate. Nunca lo escuché. Por eso. Lo escuché. Pero yo pensé que no hablaba. No, que no va a hablar. Pasa que cuando le viene, tenés que agarrarte la silla porque. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿sigo? Sí. Bueno, sigo. A ver qué más hay. La cuarta verdad, tenemos que liquidar. Iba a ser cortita, pero leímos la palabra de él. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, la cuarta verdad. Jesús es el divino maestro que atrae a sus discípulos para que lo sigan. Juan 1, del 35 al 51, solamente vamos a leer 2 versículos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Quién estaba? Juan, el Bautista. Juan. No el que escribe, Juan el Bautista. Y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Mira qué macanudo. Es como que yo ande con mis 2 discípulos y diga, ahí va Jesús. Y ustedes dicen, bueno, manejate, nos vamos con Jesús. Fantástico, Juan el Bautista cumpliendo con su cometido. Su cometido era ir perdiendo protagonismo él para que gane protagonismo Jesús. Y Juan cumplió con su función. Le dijo a la gente, allá está Jesús, y la gente fue con Jesús. Porque la gente tenía que ir con Jesús. No tenía que ir con Juan. Y después, a lo largo de todo esa cantidad de versículos que hay ahí, del 35 al 51, lo que nosotros vamos a ver y a observar es que Jesucristo atrae a las personas hacia Él mismo. Jesucristo, con un sígueme, con un dale, vení, ya hacía que la gente dejara todo y lo siguiera a Él, ¿verdad? Se le hacía tan fácil a Jesús que la gente lo siga, ¿verdad? No como a nosotros, no hace tan difícil que la gente, ¿verdad? Bueno, a Jesús las cosas siempre le salían más fácil. Amén.
Jesús, entonces, es el divino maestro que atrae a sus discípulos para que lo sigan. ¿Cómo saber si soy un discípulo de Cristo? Porque me siento atraído por Cristo, antes que por cualquier otra cosa. Estos dos discípulos de Jesús, que eran Andrés, y no me acuerdo quién era el otro, así que me va a rezongar en él. Yamandú. No, Yamandú no hay Yamandú en la Biblia. Uno de estos dos discípulos dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Se sintieron atraídos por Jesús. Y Juan era un muy buen maestro, digno de tener discípulos, de que alguien lo siguiera. Las personas tienen que seguir a Jesús y no a los hombres. Y luego vamos a ver a lo largo del desarrollo del Evangelio y de los otros evangelios que Andrés es una de las personas que siempre le está trayendo gente a Jesús. ¿Tá? Andrés siempre le está acercando gente a Jesús. El primero que Andrés trae es su hermano, Pedro. Después Andrés es el que le acerca a Jesús, el muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces. Está Andrés, acá está un muchacho con 5 panes y 2 peces. Y después Andrés le trae unos griegos a Jesús que lo estaban buscando. Y así sucesivamente. Andrés siempre le anda trayendo gente a Jesús. Era muy buen evangelista. Lo interesante de esto es que el hermano de Andrés es Pedro. Después Pedro se llevó todas las cámaras. Todas las fotos se las llevó Pedro. Un crack. Bueno, y así llegamos a la conclusión. ¿Sí? Y el capítulo 1 de Juan tiene 21 nombres para Jesucristo, 21 descripciones de Jesucristo que están ahí y que se la voy a leer a la carrera, ¿sí? Pero esto ya es para que les quede. Se lo llama a Jesucristo como el Verbo o el Logos, el Creador, la Luz, el Verbo hecho carne, el Unigénito, el que existió antes de Juan el Bautista, Jesucristo, el que está en el seno del Padre, el Profeta, Jesús, el Cordero de Dios, el que bautiza en el Espíritu Santo, el escogido, Hijo de Dios, el Rabí o Maestro, el Mesías, que esa es la palabra en hebreo, en griego la palabra es Cristo, el profetizado por Moisés y los profetas, el Hijo de José, el Nazareno, el Hijo de Dios, el Rey de Israel y el Hijo del Hombre. 21 formas de llamar a Jesucristo solamente en el capítulo 1 de Juan. Y ahí abajo en el cuadrito, dice muy chiquito, por si no lo ven, yo se los comento, que la palabra Mesías aparece solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento y las 2 veces las usa Juan. Juan 1:41 y Juan 4:25. ¿Sí? Así que el testimonio de todo el primer capítulo de Juan es claro. Jesús de Nazaret es Dios, el Hijo que se hizo carne, el Mesías de Israel y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Y así hemos concluido la 5ª clase y hemos concluido el capítulo número 1 de Juan. Amén. Muy bien. Amén. Vamos orando para cerrar. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.